Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero es mejor llorar sobre un lujoso auto, y sí, esa fue mi meta por mucho tiempo, encontrar a un hombre que me tuviera como una reina, que me llevara los regalos más caros, pasear con él en los lugares más finos y vestir todos los días como una celebridad. Y lo logré. Encontré a un hombre que no era muy apuesto ni muy caballeroso, ni siquiera un poco interesante, pero tenía lo que yo buscaba, una cartera llena de dinero, muchos negocios y casas en el extranjero. Con eso podía darme la vida que siempre soñé. Solo había un inconveniente: su esposa. Una mujer casi de su edad, que lucía bastante vieja y no se arreglaba. Además se veía apagada, cansada y miserable. Pasaron días, semanas, meses, y con mis encantos, belleza y juventud, y el brillo que irradiaba al caminar, ese vestido entallado que resaltaba mis curvas y una mirada coqueta, logré atraer su atención. Poco a poco me fue haciendo regalos más caros. Salimos escondidas muchísimas veces. No me molestaba, pero si quería tener lo que siempre había soñado, tenía que ocupar el lugar de su esposa. Me tuve que hacer la ofendida para poder chantajearlo y finalmente lo convencí de dejar a su esposa. Un día, con todo el descaro que lo caracterizaba, me llevó a su casa. Su esposa nos descubrió en la sala. Cuando ella intentó reclamarle, él solo la llamó loca. Pude escuchar cómo le decía que él ya no sentía nada por ella, que tenía una mujer nueva en su vida, más joven y más bella. Yo no podía sentir otra cosa que no fuera felicidad. Lo estaba logrando. Antes de irse, intercambiamos miradas. Ella solo me vio a los ojos con tristeza y resignación, como si me intentara advertir algo, pero mi ego no me dejó verlo. Mi sueño por fin se estaba cumpliendo. Cuando la sacó de la casa con sus pertenencias, la miró a los ojos y sin temor alguno le dijo: «Vete, yo no necesito una mujer vieja en mi vida, merezco a una joven más hermosa como ella». Yo me sentí en el paraíso, pues esas crueles palabras fueron el inicio de mi cuento de hadas, que en menos de lo que pensaba, se convertiría en una pesadilla.
Comenzaron los lujos, me atendían los estilistas más reconocidos, comía en los restaurantes más caros, pero todo tiene un precio. El que tuvo que pagar por todo esto fue mi cuerpo y también mi libertad, pues estaba sujeta a los caprichos de mi exigente esposo. Pasaron los años y aunque seguía rodeada de riqueza, me sentía completamente sola. Me revolvía el estómago pensar que como cada noche tenía sobre mí a ese cuerpo sin gracia, que no hacía otra cosa más que exigir y tocarme. Yo no podía sentir nada, simplemente cerraba los ojos y deseaba que todo terminara. Pero el tiempo no pasa en vano y ya no quedaba mucho de esa sonrisa y el brillo de la juventud. Mi apariencia no era la misma y él comenzó a notarlo. No podía ocultar las arrugas que empezaban a invadir mi rostro. Me humillaba, se burlaba de mí y de mi nuevo aspecto. Un día mi esposo llegó con otra y sin piedad alguna me dijo: no necesito una mujer vieja en mi vida, merezco una mujer hermosa como ella. Entonces entendí que solo era una mercancía, pues me convertí en su propiedad solo por dinero. Si tratas tu cuerpo como un objeto, entonces tendrás fecha de caducidad, y tarde o temprano dejarás de serle útil a quien solo te quiere por tu apariencia. Recuerda que aunque el dinero o la belleza se acaban, el amor verdadero dura para toda la vida.